El otoño en Portland, Oregón, tenía una forma particular de instalarse en los huesos. No era el frío cortante de otras ciudades, sino una humedad persistente que se aferraba a todo, cubriendo los viejos edificios de ladrillo con una pátina de musgo y melancolía. Era noviembre de 2019, y Elías Vance sentía esa humedad en el aire mientras supervisaba la renovación de un edificio de apartamentos de 3 pisos en el barrio de Lads Addition. La estructura, abandonada durante casi una década, olía a madera podrida, polvo antiguo y lluvia. Elías, un arquitecto de 32 años, con una pasión por revivir historias olvidadas a través de sus estructuras, había comprado el edificio con la intención de restaurarlo, no de demolerlo. Creía que cada viga y cada ladrillo tenían un eco del pasado. Ese día, los ecos se sentían particularmente fuertes en el ático. Junto a su capataz, un hombre robusto llamado Dave y un joven trabajador llamado Marco, Elías inspeccionaba el espacio bajo el techo. La luz de las lámparas de trabajo cortaba la penumbra, revelando un universo de polvo flotante, vigas expuestas y el ocasional nido de pájaros abandonado. Mientras Marco medía una de las paredes del fondo, su cinta métrica golpeó la superficie con un sonido sordo y hueco. «Jefe, esto es extraño», dijo Marco, golpeando de nuevo con los nudillos. «Suena vacío aquí, y esta pared no coincide con los planos originales que nos diste». Elías se acercó, pasando la mano por la fría superficie de yeso. Era verdad. Había una sección de unos 2 metros de ancho que parecía diferente, más lisa y de un color ligeramente distinto al resto. No había ninguna puerta ni acceso visible. Parecía haber sido sellada a propósito. La curiosidad, una herramienta tan esencial para Elías como su propio escalímetro, se apoderó de él. «Dave, tráeme una masa». «Pero con cuidado», ordenó. «Quiero abrir un pequeño agujero para ver qué hay detrás». Unos minutos después, el primer golpe resonó en el silencio del ático. El yeso se agrietó. Con el segundo, un trozo se desprendió, liberando una bocanada de aire viciado y estancado que olía a encierro y a tiempo detenido. Era un olor que helaba la sangre. Marco se hizo a un lado, tosiendo. Ampliaron el agujero lo suficiente para que Elías pudiera asomar la cabeza con una linterna. Dentro había un pequeño espacio oculto, no más grande que un armario. No había rastro de humedad ni de plagas. Estaba extrañamente preservado. En el suelo de madera yacía una manta de lana raída, doblada como si hubiera servido de cama improvisada. Junto a ella, una pelota de tenis descolorida y cubierta de polvo. Y en el centro, algo metálico brillaba débilmente bajo el haz de luz. «Ayúdame a abrirlo del todo», dijo Elías, con la voz ahogada por la emoción. Una vez que la abertura fue lo suficientemente grande, entró con cautela. Sus botas levantaron una fina capa de polvo. Se arrodilló y recogió el objeto metálico. Era una placa de identificación para perro, pequeña y en forma de corazón, oscurecida por el paso del tiempo. La frotó con el pulgar, limpiando la suciedad acumulada. El grabado era débil, pero inconfundible. En un lado, el nombre Buddy. Le dio la vuelta. En el reverso, había una dirección de esa misma calle y un nombre grabado con una caligrafía infantil: Terrence Miller. Debajo, un número de teléfono con un prefijo que ya no se usaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías, uno que no tenía nada que ver con el frío de Portland. ¿Por qué alguien sellaría un escondite con una placa de perro dentro? De vuelta en la improvisada oficina del primer piso, con la placa fría en la palma de su mano, abrió su portátil. El motor de búsqueda se iluminó. Escribió 2 palabras: Terrence Miller Portland. Los resultados aparecieron al instante, titulares de viejos periódicos digitalizados de 1990. Niño de 12 años desaparecido. La búsqueda de Terrence Miller y su perro Buddy entra en su segunda semana. El caso se enfría mientras la comunidad pierde la esperanza. Elías miró la pantalla,
luego la pequeña placa en su mano. Acababa de encontrar la primera pista en casi 30 años de un misterio que la ciudad había olvidado hacía mucho tiempo. El frío del metal de la placa de Buddhi parecía filtrarse en la piel de Elías mientras la sostenía en la palma de su mano. Sentado en su apartamento, con la lluvia de noviembre golpeando suavemente la ventana, la pantalla de su portátil iluminaba su rostro con los titulares desvaídos de 1990. Niño de Portland y su perro desaparecidos. Cada palabra era un peso, una historia interrumpida que ahora, de alguna manera, había aterrizado en sus manos. La responsabilidad lo carcomía. No podía simplemente volver al trabajo mañana, discutir sobre acabados de madera y permisos de construcción, y fingir que no había encontrado la llave de una tragedia de 30 años. A la mañana siguiente, con la placa guardada de forma segura en una pequeña bolsa de plástico, Elías se dirigió a la oficina de policía de Portland. El edificio tenía un aire de autoridad funcional y austera que lo hizo sentirse fuera de lugar. Tras una breve y algo indiferente conversación con el sargento de recepción, fue dirigido a un pasillo mal iluminado y a un escritorio abarrotado al final. Detrás de él se sentaba un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y una expresión de perpetuo cansancio. Una placa en el escritorio lo identificaba como Detective Arding. Arding escuchó la historia de Elías sin interrumpir, con los codos apoyados en el escritorio y los dedos entrelazados bajo la barbilla. Su mirada era escéptica, la de un hombre que había oído miles de historias, muchas de ellas más extrañas que la realidad. Cuando Elías terminó, colocando cuidadosamente la bolsa con la placa sobre un espacio libre en el escritorio, el detective suspiró. «Señor Vance», comenzó Arding, con una voz grave y hastiada. «Aprecio que se haya tomado la molestia de venir, pero estamos hablando de un caso de hace casi 30 años. Los niños pierden cosas. Los perros pierden sus placas. Un ático viejo es el lugar perfecto para que algo así aparezca». «No estaba simplemente tirada», insistió Elías, inclinándose hacia adelante. «Estaba en una habitación que no existe en los planos originales del edificio. Una habitación que fue tapiada y sellada intencionadamente. Alguien construyó un escondite y luego lo ocultó». Esa última frase pareció captar una pizca de interés en los ojos del detective. Arding se recostó en su silla, que crujió en señal de protesta. Miró la pequeña bolsa de plástico, luego a Elías y de nuevo a la bolsa. El caso de Terence Miller lo recordaba vagamente. Era un novato entonces. Uno de esos casos que se enfrían tan rápido que se congelan, archivados bajo capas de casos más nuevos y urgentes. «Una pared sellada, dice», repitió Arding, más para sí mismo que para Elías. Era una anomalía y los detectives, incluso los más cínicos, no ignoran las anomalías. «De acuerdo, señor Vance. Deje la placa con nosotros. La registraremos como prueba. Haremos algunas comprobaciones». La forma en que lo dijo no inspiraba confianza. Sonaba más a una manera de despachar a un civil molesto que al inicio de una investigación seria. Arding tomó un formulario, lo rellenó con parsimonia y le entregó a Elías una copia. «No se haga ilusiones», advirtió el detective mientras se levantaba. «Lo más probable es que esto no lleve a ninguna parte, pero lo comprobaremos. No nos llame, nosotros le llamaremos a usted». Elías salió de la comisaría y se encontró de nuevo bajo el cielo gris de Portland. La llovizna se había convertido en una lluvia constante. Sentía una mezcla de alivio por haber cumplido con su deber y una profunda frustración. Había entregado la única pista en 3 décadas, pero temía que acabara en el fondo de otro cajón polvoriento. Mientras caminaba de regreso a su coche, una certeza se apoderó de él. No podía dejarlo así. Si la policía no iba a tomarlo en serio, quizás él tendría que hacerlo.
El aire en el archivo de registros del Departamento de Policía de Portland era denso y olía a papel viejo y a décadas de indiferencia. El detective Arding tiró de un cajón metálico que se quejó con un chirrido agudo, revelando filas de carpetas de manila apretadas. Con un suspiro, localizó la etiqueta: Miller Terrence. La caja de cartón que sacó estaba cubierta por una fina capa de polvo, un sudario para un caso que el tiempo había enterrado. De vuelta en su escritorio, bajo la dura luz fluorescente, la abrió. El contenido era escaso. Un informe de persona desaparecida, transcripciones de entrevistas con los padres angustiados, notas garabateadas sobre búsquedas en el vecindario y en los parques cercanos. Todo olía a callejones sin salida. Arding pasó las páginas con una eficiencia practicada, sus ojos escaneando los detalles. Desaparición el 5 de octubre de 1990. Visto por última vez saliendo de casa con su perro, Buddy, un Golden Retriever. Iban al Laurelhurst Park, su lugar habitual. El informe original, mecanografiado en una máquina de escribir, estaba firmado por un detective llamado Robert Peterson. Arding lo recordaba vagamente, un hombre de la vieja escuela que se había jubilado a finales de los 90. Quizás valiera la pena buscarlo. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una nota marginal en la última página, casi ilegible. Vecino de al lado, señor. Gable reportó ladridos extraños esa noche. Descartado, dijo que el perro sonaba atrapado. Atrapado. La palabra resonó en su mente, conectándose de forma incómoda con el relato de Elías sobre un ático sellado. Mientras tanto, Elías no podía quitarse la historia de la cabeza. Sentado en su oficina, los planos de su proyecto actual parecían insignificantes. La imagen del pequeño espacio polvoriento y la solitaria placa de perro lo perseguían. La burocracia policial se movía a la velocidad de un glaciar, y él sentía una urgencia que no podía ignorar. Durante su almuerzo, tomó una decisión. Abrió Google Maps en su teléfono e introdujo la dirección grabada en la placa de Buddy. Estaba en el vecindario de Sedgewood, a unos 20 minutos en coche. Esa tarde, mientras el cielo de Portland se teñía de un gris melancólico, Elías conducía su coche por calles que no conocía. Sentía una extraña mezcla de determinación y culpa, como si estuviera invadiendo un duelo privado que no le pertenecía. ¿Qué esperaba encontrar? Una casa abandonada. Una familia que no sabía nada del niño que había vivido allí 30 años antes. Aparcó al otro lado de la calle de la dirección. La casa era una modesta construcción de estilo craftsman, con un porche delantero y un pequeño jardín que, aunque cuidado, parecía cansado. La pintura de color crema se estaba desconchando en algunos lugares, y una de las persianas de la ventana superior colgaba ligeramente torcida. Era una casa congelada en el tiempo, un suburbio ordinario que ocultaba una tragedia extraordinaria. Elías se quedó en su coche durante varios minutos, el motor apagado, simplemente observando. Era allí. Era real. El lugar donde un niño de 12 años, llamado Terrence Miller, había salido por la puerta principal un día de otoño y nunca más había regresado. El motor del coche de Elías llevaba ya varios minutos apagado, pero él permanecía inmóvil, observando la casa. La calle tranquila de Sedgewood, con sus árboles maduros y sus casas de estilo craftsman, parecía un mundo aparte del bullicio del centro de Portland. Finalmente, respiró hondo y abrió la puerta. Cada paso hacia la antigua residencia de los Miller se sentía pesado, cargado con el peso de 29 años de silencio. Mientras se acercaba, notó a una mujer mayor en el jardín de la casa de al lado, podando unas rosas con una dedicación meticulosa. Llevaba un sombrero de paja y guantes de jardinería. Era ahora o nunca. «Disculpe», dijo Elías, con una voz más suave de lo que pretendía. La mujer se sobresaltó ligeramente y se giró, entrecerrando los ojos para verlo mejor. «Siento molestarla. Me llamo Elías».
Estoy haciendo una pequeña investigación sobre la historia de este barrio y me preguntaba si por casualidad recordaba a la familia que vivía aquí. Los Miller. La mujer se quitó un guante y se secó una inexistente gota de sudor de la frente. Su mirada se suavizó con una mezcla de tristeza y nostalgia. Los Miller, claro que los recuerdo. Soy Agnes. He vivido en esta casa por más de 50 años. Hizo una pausa y su mirada se perdió en la fachada de la casa vecina. Fue una tragedia terrible lo que pasó con el pequeño Terence, un niño tan callado. Siempre estaba con su perro, Buddy. Eran inseparables. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Los conoció bien? Agnes negó con la cabeza lentamente. No muy bien. Eran gente muy reservada, especialmente el señor Miller. Un hombre severo, siempre ocupado con su trabajo. Sara, su madre, era más amable, pero después de que Terence desapareció, se apagó, se encerró en sí misma. Vendieron la casa y se marcharon un año después. Nadie supo a dónde fueron. Simplemente se desvanecieron como su hijo. Mientras tanto, en la comisaría del centro de Portland, el detective Harding miraba la nota sobre el testimonio del señor Gable. La frase, ladrando como si estuviera atrapado, resonaba en su mente, creando un eco con el descubrimiento de Elías en el ático sellado. El cinismo de Harding estaba siendo erosionado por la persistencia de los hechos. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a buscar en las bases de datos públicas. Arthur Gable. La dirección coincidía con la del informe de 1990. Unos clics más tarde, encontró lo que buscaba. Arthur Gable, 84 años, residía actualmente en la comunidad de jubilados de Laurelhurst. Estaba vivo. Harding se recostó en su silla, el cuero crujiendo en la silenciosa oficina. El siguiente paso lógico era ir a hablar con él. Luego, buscó al detective original del caso, Robert Peterson. Los registros mostraron que Peterson se había jubilado hacía más de una década y vivía en Scottsdale, Arizona. Una llamada telefónica podría ser posible, pero no sería lo mismo. Necesitaba entender por qué Peterson había desestimado el testimonio de Gable. ¿Fue una simple negligencia o había algo más? Por primera vez en mucho tiempo, el caso de Terence Miller no era solo un archivo polvoriento, era un misterio vivo que exigía respuestas. Harding tomó su chaqueta. Tenía una visita que hacer. El aire en la comunidad de jubilados de Glenwood, Meadows, olía a antiséptico y a comida cocida a fuego lento, un aroma que a Harding siempre le recordaba la fragilidad del tiempo. Encontró al señor Gable en un pequeño y soleado solarium, sentado en un sillón con una manta sobre las rodillas, observando a los pájaros en un comedero exterior. Era un hombre de estructura delgada, con una piel translúcida que revelaba una red de venas azules en sus manos. Pero sus ojos, al volverse hacia Harding, eran sorprendentemente claros y lúcidos. «Detective Harding», dijo Gable, su voz un susurro de papel. «No esperaba ver a un policía por aquí, a menos que haya robado una ración extra de pudding». Harding esbozó una leve sonrisa. «Señor Gable, estoy aquí por un caso antiguo, el de Terence Miller». La chispa de humor en los ojos de Gable se extinguió, reemplazada por una sombra de resignación. Asintió lentamente. «El niño con el perro. Sí, lo recuerdo. Recuerdo haber llamado a la policía. Esa es la razón de mi visita», dijo Harding, sentándose en la silla de enfrente. «En su declaración original, usted mencionó haber escuchado ladridos. ¿Podría contarme sobre ello de nuevo?» El señor Gable se tomó un momento, sus ojos se desenfocaron mientras viajaba casi 30 años atrás. «No eran ladridos normales», comenzó. «Conocía a Buddy. Todos los días jugaba en el patio. Esos eran ladridos felices. Pero esa noche era diferente. Era un sonido agudo, frenético, como si estuviera atrapado y asustado. No paraba. Hizo una pausa, tragando saliva. Y no venía del patio, venía de la casa, de arriba, del ático.
Harding se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro de que venía del ático? Tan seguro como que estoy sentado aquí, afirmó Gable con una nueva firmeza. Se lo dije al otro detective, Peterson. Le dije que sonaba como si el perro estuviera encerrado allí arriba. Me miró como si estuviera senil. Dijo que los perros ladran, que no significaba nada. Descartó mi llamada en 5 minutos. La frustración de 3 décadas era palpable en su voz. Para el detective Peterson, había sido una molestia. Para Gable, había sido la única pieza del rompecabezas que no encajaba, una discordancia que lo había perseguido durante años. Harding sintió una oleada de certeza. La placa del perro, el ático sellado, el ladrido desesperado, todo estaba conectado. Mientras tanto, Elías estaba en su apartamento, la luz de su portátil iluminando su rostro concentrado. Las palabras de Agnes, reservados, se fueron abruptamente, resonaban en su mente. No era así como actuaban los padres que esperaban que su hijo desaparecido volviera a casa. Abrió registros públicos en línea, bases de datos genealógicas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre Sarah y David Miller. Pasó horas siguiendo rastros digitales. Un cambio de dirección en 1991 a una dirección de reenvío temporal. Luego, nada. Era como si se hubieran desvanecido. Pero Elías era arquitecto. Estaba entrenado para ver patrones donde otros solo veían caos. Buscó variaciones de sus nombres, registros de propiedad en estados vecinos. Finalmente, encontró algo. Un registro de propiedad de 1992 a nombre de David Miller en un pequeño y tranquilo pueblo en la costa de Oregón, Cannon Beach. No había rastro de Sarah en la escritura. Buscando más a fondo, encontró un obituario. Sarah Miller había fallecido en 2005. Causa de la muerte, cáncer. El obituario mencionaba a su amado esposo David y lamentaba la pérdida de su único hijo, Terrence. Elías se reclinó en su silla, el peso del descubrimiento oprimiéndole el pecho. Esto ya no era un misterio abstracto. Era la historia de una familia destrozada por una tragedia inimaginable. Y David Miller, si todavía estaba vivo, podría tener las respuestas. Impulsado por la revelación de Gable, el detective Harding no perdió ni un segundo. A la mañana siguiente, la familiar cinta policial amarilla acordonaba la entrada del edificio en renovación, creando un perímetro que mantenía a los curiosos a raya. Un pequeño equipo forense, vestido con monos blancos de la cabeza a los pies, entró en el ático que Elías había descubierto. El aire, denso y cargado con el olor a polvo antiguo, se mezclaba ahora con el aroma químico de sus equipos. Harding observaba desde la entrada del pequeño cuarto, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sabía que las posibilidades de encontrar ADN útil después de casi 30 años eran prácticamente nulas, pero no buscaba un milagro. Buscaba contexto, cualquier cosa que el detective original hubiera pasado por alto. Y lo encontraron. No fue ADN, sino fibras de una alfombra sintética barata, de un color verde aguacate que fue popular brevemente a finales de los 80. También hallaron pequeñas lascas de pintura azul bajo los zócalos, un color que no coincidía con ningún otro en la casa. Cada hallazgo era un pequeño hilo en un tapiz que alguien había intentado deshacer por completo. Mientras el equipo trabajaba, Harding se dedicó a investigar al detective original del caso, Frank Peterson. Los registros del departamento mostraban que Peterson se había jubilado en 1992, apenas 2 años después de la desaparición de Terrence. Harding logró contactar por teléfono a un sargento retirado que había trabajado con él. Frank era de la vieja escuela, le dijo el sargento, con una voz rasposa por los años. Creía que el 90% de los niños desaparecidos eran fugitivos que o volvían a casa o no querían ser encontrados. Estaba quemado, contando los días para su jubilación. Si un testimonio no encajaba en su narrativa simple de niño problemático,
simplemente lo ignoraba. La imagen se volvió dolorosamente clara. El testimonio crucial de Gable no fue desestimado por falta de credibilidad, sino por la cínica apatía de un hombre cansado que ya no quería ver la verdad. Al mismo tiempo, Elías se encontraba en su apartamento en Portland, con la pantalla de su portátil abierta en un mapa de Cannon Beach. Tenía la dirección de David Miller. El dilema lo consumía. Podía llamar a Harding, entregarle la información y esperar, con la esperanza de que la burocracia policial no la enterrara bajo una pila de casos más recientes. Pero el recuerdo de la mirada escéptica del detective en su primer encuentro todavía le pesaba. No podía arriesgarse. Este caso se había arraigado en él de una manera que no podía explicar. Terence Miller y su perro Buddy merecían más que un archivo olvidado y una investigación a medio gas. Agarró su chaqueta y las llaves del coche. No tenía un plan claro, no sabía qué le diría a David Miller, pero sabía que tenía que mirarlo a los ojos. El viaje de casi 2 horas hacia la costa fue un borrón de altos pinos y los característicos cielos grises de Oregón. Una lluvia fina e intermitente golpeaba el parabrisas, un ritmo constante que acompañaba sus pensamientos turbulentos. ¿Qué clase de hombre encontraría? ¿Un padre afligido que huyó del dolor o algo más oscuro? ¿Sabía él lo que había ocurrido realmente en aquel ático? Cannon Beach apareció a través de la niebla costera, con la icónica Istack Rock emergiendo del Océano Pacífico como una antigua centinela. La ciudad era tranquila, azotada por el viento. Elías encontró la dirección sin dificultad. Una pequeña casa de madera, con la pintura desgastada por la sal y el tiempo, encaramada en un pequeño acantilado con vistas al mar. Aparcó a una distancia prudente y esperó. Después de casi 1 hora, la puerta principal se abrió. Un hombre anciano, encorvado y de aspecto frágil, salió y caminó lentamente hacia la playa. Era David Miller. Caminaba por la orilla, una figura solitaria contra la inmensidad del océano, con la cabeza gacha como si llevara el peso de 3 décadas sobre sus hombros. Elías sintió un nudo en el estómago. La verdad, después de tanto tiempo, estaba a solo unos metros de distancia, oculta en el corazón de aquel hombre atormentado. El aire salado de Cannon Beach era denso y frío, cargado con el olor a pino y marea baja. La imponente silueta de Stack Rock se alzaba contra un cielo gris y plomizo. Sentado en un banco de madera desgastada, de cara al Pacífico, estaba un hombre anciano, encorvado bajo el peso de algo más que los años. Era David Miller. Elías se acercó lentamente, el corazón latiéndole con una fuerza sorda en el pecho. No había un plan, solo una abrumadora necesidad de respuestas. Se sentó a su lado en silencio por un momento, observando cómo las olas rompían en la orilla con una cadencia hipnótica. «Señor Miller», comenzó con voz suave. David se giró, sus ojos nublados por la edad y una tristeza infinita. «Soy Elías Vance». El nombre no pareció registrarse. Elías respiró hondo, sacando la pequeña placa de metal de su bolsillo. El sol pálido la hizo brillar débilmente. Estaba trabajando en su antigua casa en Portland. «Encontramos esto». Colocó la placa de Buddy en la palma de su mano y se la extendió. Al verla, el rostro de David se descompuso. Una máscara de compostura que había tardado casi 30 años en perfeccionar se hizo añicos en un instante. Un sollozo ahogado escapó de sus labios y sus hombros se sacudieron violentamente. Las lágrimas, contenidas durante una vida, finalmente rodaron por sus mejillas arrugadas. «Buddy», susurró, tocando el metal frío como si fuera una reliquia sagrada. La confesión brotó de él, no como un torrente, sino como un goteo doloroso y lento de veneno acumulado. «No se lo llevaron», dijo David con la voz rota. «Nadie se lo llevó. Fue un accidente». Explicó cómo Terence, su intrépido y curioso Terence, amaba el ático. Era su castillo, su fortaleza secreta.
Ese día, estaba jugando a ser un explorador en las viejas vigas de madera, con Buddy ladrando emocionado desde abajo. Una viga estaba podrida. Se rompió, la voz de David se quebró por completo. Cayó fue instantáneo, no sufrió. El pánico los había consumido a él y a su esposa, Sara. Un pánico frío y paralizante que ahogó el duelo. Vergüenza. Miedo. ¿Cómo podían haber permitido que ocurriera algo así? En sus mentes destrozadas por el dolor, inventaron la historia. Era más fácil vivir con un misterio que con la aplastante verdad de su fracaso. Dejamos a Buddy allí arriba, confesó, con la mirada perdida en el océano. Ladró durante horas, y luego se cayó. Sellamos la habitación, para que nadie lo encontrara jamás, para que nadie supiera. La manta, la pelota de tenis. No eran pistas, eran un pequeño santuario secreto para el hijo que habían perdido y el perro que habían sacrificado a su secreto. Elías no dijo nada, simplemente escuchó, sintiendo el inmenso peso de la tragedia. No había un monstruo que encontrar, solo dos padres destrozados que tomaron una decisión terrible en su momento más oscuro. Cuando David terminó, un silencio profundo se instaló entre ellos, solo roto por el lejano graznido de las gaviotas. Más tarde esa tarde, Elías llamó al detective Harding. Con voz tranquila y sombría, le relató la confesión de David Miller. Al otro lado de la línea, Harding suspiró, un sonido de cierre y cansancio profesional. Gracias, Elías. Nos encargaremos desde aquí. El caso está cerrado. Semanas después, Elías pasó por delante del viejo edificio victoriano, ahora completamente renovado, sus ventanas brillando con nueva vida. Ya no había un ático sellado, ni secretos ocultos tras las paredes. Pero para Elías, la casa siempre sería un recordatorio del peso del dolor no compartido, de cómo un secreto, nacido de la pena, podía atrapar un alma durante casi 3 décadas. La verdad no había traído alegría, pero había traído paz. Y para Terence Miller, finalmente, había traído un final a su historia.